No. Ese es uno de mis libros favoritos. Además que tiene la banda que había sido de Neil Diamond. Neil Diamond. Hoy Neil estamos Diamond. haciendo retro, Benjamín pero no tiene mucho. idea. No tiene idea. Benjamín, sorry, se nos cayó el Te carnet. estamos hablando de los años 70 y tanto por ahí. Lectura en Diálogo es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo, Cultura y las Artes, Fondo del Libro y la Lectura 2025. En este episodio de Lectura en Diálogo hablaremos de sueños, de juventud, de libros que nacen desde el corazón. Quédate con nosotros porque hoy día estaremos con un joven que ya con 18 años, o poquito antes de cumplir los 18, ya ha publicado un libro. Tú me estabas hablando un poquito acerca de lo que estábamos haciendo nosotros cuando estábamos en cuarto medio. Sí, ahí hago un poquito de retrohistoria, ¿ya? De qué es lo que estábamos haciendo en cuarto medio. Yo recuerdo que en cuarto medio estaba, no sé, pues preocupada de las fiestas, de la gala, de los zapatos, qué es lo que me iba a poner. De eso estaba preocupada. Del pololeo, del amor, de que... Exacto. ¿Y qué iba a ser uno ¿De después qué de iba a cuarto medio? No, yo no lo pensé. ¿No lo pensaste? No, simplemente vivía. No, yo sí, yo lo pensaba. Lo pensaba porque tenía como una presión en mi casa, más o menos, porque como éramos 6 hermanos, entonces había una presión ahí de qué es lo que iba a pasar con la cuarta hija. ¿Qué es más o menos lo que sienten los chiquillos hoy en día? Imagínate, y si yo te cuento que nuestro invitado ya sabe lo que quiere hacer, ya hasta escribió un libro, Marina, mientras tú estabas pensando en el vestido, qué horror. No, es que no, yo creo que no hay comparación. O sea, tener la idea clara allá, en cuarto medio, qué es lo que uno quiere hacer, lo que le gusta, ya yo creo que ya a otro nivel. Ya nosotros queremos conocer a nuestro próximo invitado y nos saludamos. Y nos saludamos, ¿ya? Hola. Sigue nomás tú, yo te doy el pase. Hola, yo soy Carolina. Y yo soy Marina. Y esto es Lectura en Diálogo. tu podcast literario. Y esta lectura en diálogo, ¿no es cierto? Hoy día tenemos un invitado muy especial. Él es Benjamín, estudiante de cuarto año medio. ¿Cómo estás, Benjamín? Muy buenas tardes, sí, estoy un poco nervioso. Estoy saliendo de un resfrío recién, así que estoy con todas las ganas recuperadas y estoy muy emocionado, la verdad, de este podcast. Oye, nervioso por conocernos a nosotras. Ah, sí, las famosas. Las famosas. Bueno, hay unas que tú conoces más que otras, la Marina, vos, tu profe. Sí, mi profe jefe. Ay, Sí, bueno, y ¿Qué? nos conocimos el año pasado, el año pasado, ¿no es cierto? Y lo fui conociendo a medida que transcurría el tiempo, pero siempre así como bien de perfil bajo, así como calladito, como que nunca pensé que detrás de ti había un escritor. ¿Y sabes cuándo yo me di cuenta de eso? Cuando fue el día del libro. De eso ahí recién me di cuenta. Sí, es que por lo general no suelo... Mis amigos también, cuando yo llegué, yo no les conté. Yo no voy por ahí diciendo, no, ya hago esto. Simplemente actúo como cualquier persona y todos los que me conocen se van enterando después. Cuando me quieren hablar, cuando me quieren contactar, se enteran de esas cosas, pero en sí, en general, mantengo, como usted dice, un perfil bajo. Por más que sea ruidoso, distraído, me ponga a bromear con mis amigos en clase, siempre un perfil bajo como cualquier otra persona. Sí, pues sí, yo me di cuenta de eso y además cuando yo hacía cosas en clase, qué sé yo, me fijé mucho en la redacción. ya, tienes buena redacción. Y desde ahí yo quiero preguntarte, ¿en qué momento tú dijiste, hoy estoy escribiendo y quiero escribir este libro y estoy haciéndolo? ¿En qué momento de tu vida? ¿En qué momento? Ese libro en específico, como a los 10, 11 años, por ahí. Desde pequeño mi mamá me inculcó lo de la lectura. Cuando entré a primero básico, obviamente me enseñaron a leer todo, pero no aprendí a leer del todo. Y bueno, mi profesora de ese entonces le dijo a mi mamá que yo no iba a aprender a leer nunca. Hoy los profesores, por Dios, los profesores. Sí, son capaces de, ¿cómo se llama? De Marcar. de Sí, marcar. pero mi mamá dijo no y ella misma se encargó de enseñarme a leer y no solo a leer, sino a darme un gusto, un amor por la lectura y todos los libros. Entonces desde como los 8 yo empecé a escribir historias, mezclaba todas las películas que me gustaban, no entendía lo que eran los derechos de autor, así que yo metía a todos los personajes que me gustaban, hacía como fanfics, por así decirlo.
Y ya luego a los 11, para una tarea del colegio, tuvimos que hacer una mini historia. Y yo justo en ese momento estaba con historias, me gustaban mucho las historias de terror, de suspenso, de thriller. Y hice una mini historia y mi mamá me dijo, oye, está muy bueno y si como creas más historias de estas, así como Edgar Allan Poe. Ah, ya, ya. Y empecé con eso y al final se volvió una meta, un sueño el querer escribir y ser escritor. Y me tardé desde los 11 hasta los 13, 14 para por fin poder publicar ese libro. Así que más que nada fue un lapso de tiempo un poco largo. Oye, ¿y tu mamá es escritora? ¿Tiene algo que ver con la literatura, alguna cosa o no? No, no solamente ama mucho los libros, son, Ya, ya. son su refugio. Entonces de ahí ella me inculcó el amor a los libros. Los ama demasiado. Por Ya. eso mi amor a la lectura, que al final es lo que siempre me enseñó, que si un papá lee, su hijo va a leer también, si es que le enseña eso. O sea, tu amor por la lectura viene desde tu madre. Ujú, sí. Consulta, ¿qué tipo de narrativa te gusta a ti? ¿Poesía? ¿Qué tipo de historia? ¿Qué libros te atrapan? Am, de todo tipo, la verdad. Me gusta la poesía, pero me cuesta mucho entenderla porque debido a mi autismo no entendemos las metáforas, entonces la poesía tiene mucha Exacto. metáfora Mm. y me cuesta. Con el tiempo he ido entendiendo un poco más porque en las clases y todo eso y cosas que investigo yo me van enseñando cómo entender poesía, pero aún así siento que nunca voy a entenderla al 100%. Entonces, me gusta la poesía, pero prefiero dejarla de lado, que otras personas sean poetas. Yo, por otra parte, prefiero las narrativas de novelas, de lecturas de cuentos, una historia que contar, no ni documentales ni autobiografías, no, sino una historia que salga de mi cabeza, una historia. La ficción. Ah, la ficción, eso La mismo, ficción, la ficción. Y el género que más me gusta ha ido variando. Cuando pequeño fue el terror, por eso ese libro. Pero ahora estoy entre la fantasía y no sé cómo decirle a este género, nunca le encontré palabras, pero son estos libros que son como realistas, por así decirlo, pero obviamente sigue siendo ficción y te dejan una enseñanza. Entonces, Ya. esos dos tipos de ¿Tiene algo que lecturas. ver, perdona de que te Ujú. interrumpa, algo así como realismo mágico, una cosa así que mezcle fantasía y realidad? Puede ser, sí. ¿Algo así? Sí. ¿Una cosa así? Ya, ya, ya. O sea, lo que tú escribes tiene mucho que ver con la introspección que tú haces. Ajá, sí. Con esto como tú percibes la realidad, Ujú, ¿es sí. así? Sí. Ya, me parece bien. Y, por ejemplo, que nos puedas mencionar algún libro que te haya fascinado dentro de todo el bagaje que tú puedas tener de libros. Varios, no. Lo único que los lectores no podemos responder es cuál es tu libro favorito, porque cada libro tiene lo suyo, pero el primero que se me viene a la cabeza y me marcó mucho fue Persona Normal de Benito Taibo, que lo leí como a los... fue un regalo creo, de mis papás y lo leí como a los 11, 12. No me acuerdo muy bien de la historia, pero en ese libro, en ese momento yo estaba pasando por un muy mal momento en el colegio en el que estaba. Ya. Los profesores me trataban muy mal, recibía más maltrato de mis profesores que de mis compañeros, entonces estaba pasando por un mal momento y mi mamá me regaló ese libro y que hablaba del amor a la lectura. Entonces fue gracias a ese libro que yo volví a recuperar el brillo que en ese colegio me habían quitado. Y durante estos años, otros libros, Invisible, de Eloy Moreno, que trata sobre cómo el bullying hacia un niño de 12 años puede llevarlo a que se quite la vida. Y es un libro que me tocó mucho, me llegó muy profundo al corazón y lloré mucho con ese libro. Entonces serían esos dos libros, la verdad. ¿Cuál es el nombre? El primero es Persona Normal, de Benito Taibo, y el segundo es Invisible, de Eloy Moreno. De hecho, le hicieron una serie en Disney. Sí, hace mira poquito, tú. este año salió. Todavía no la he visto, Ya. pero el libro sí me lo leí completo y me marcaron mucho. ¿Tú encuentras que hay como un distanciamiento entre lo que tú lees? Porque lo que tú lees, generalmente el común de los niños no lo lee. ¿Tú piensas que hay una distancia muy grande entre lo que uno como profe hace leer en el colegio y las preferencias, en este caso tuyas, de leer?
A veces sí, a veces no. Ya. Depende. Es complicado elegir un libro para una clase porque son 30 personas con gustos Ujú. diferentes. Es como cuando una sala de cine. Podemos ver la misma película, pero a algunos les va a gustar, otros no. Diferentes puntos de vista. Ya. Pero tuve una profe que hacía algo. Creo que como ella no tenía que seguir un orden, una regla. Ujú. Nadie le imponía qué libros tenía que elegir. Ella elegía libremente, entonces lo que esa profesora hacía era como democracia, que Ya. los alumnos elegían libros y se ponía votación. Y el libro que salía Ya. se tenía que leer. Ya. Pero en sí hay libros que algunos se están muy lejos de de las preferencias personales y otros muy cerca. Por ejemplo, el año pasado Metamorfosis de Franz Kafka es un libro que me tocó mucho y que justo lo tenía en mi casa y de verdad lo amé, lo amé, lo amé. También me marcó mucho, pero sí hay otros libros que me han tocado leer a lo largo de mi vida como estudiante que simplemente no puedo porque No podía. no Ya. son de Ya. mi gusto y entiendo también por qué a mis compañeros no les gusta y no comprenden lo increíble que son los libros porque no ha llegado ningún libro que les marque como a Sí. mí me marcaron. Sí, sí, Muy buena sí. estrategia la que dijo, la de que nos contaste que tuvo tu profesora Mm. anterior. Sí, ¿sabes lo que yo veo en eso? Que a mí a veces me lo han propuesto los chiquillos. Profe, ¿por qué no hacemos votación? ¿Cómo evaluáis? Porque al final tenéis que evaluar, po. Pero desde ¿Cómo lo ahí, evaluáis? A lo mejor hacer, no sé, un trabajo, un proyecto, una ponencia, algo así, se me ocurre a mí. Mi profesora lo que hacía era, o sea, se votaba, por ejemplo, una vez tuvimos que leer un manga, que si no me equivoco, se eligió y todos teníamos que leerlo. La profe nunca lo había leído, no tenía idea, pero se lo tuvo que leer igual. Tuvo que leer varios mangas porque no es Ya. como, los mangas no son como los libros que es toda la historia en uno, sino que son varios. Sí, sí, sí. Entonces se tuvo que leer hasta cierta parte y en base a eso hizo una prueba. Eh, Eso en las clases normales, porque después teníamos un electivo con ella, en tercero medio, y lo que hacía era sentarnos a todos y charlar sobre ese libro. Ya, así Y ahí un taller. veía a quién le interesaba y a quién no. Obviamente habían algunos que no le interesaba y otros que sí, y ahí ella podía evaluar. Ya. Pero sí es como medio complicado, pero se puede, se puede. Igual los alumnos Sí. tienen que poner de su parte, pero Exacto, se sí, puede. sí, sí. oye, hablando de esto de que de cierta forma el gusto de la lectura, también hay libros que nos llaman a la emoción, bueno, casi todos los libros nos llaman a tener emociones. Desde ahí, ¿cuál a ti te ha hecho sentir que te dan ganas de llorar, con este libro yo me puedo desahogar? Es como cuando uno va a una serie, Ujú. ¿cachai? No, uno busca el momento, una serie para poder expresar toda su emoción, llorar. ¿Cuál es el libro que a ti te ha hecho llorar? Ay, varios, muchos, dependiendo del contexto de mi vida. Cuando era pequeño era más emocional y había un libro que se llamaba La lección de Agus. Y el libro sí es bien trágico, pero lo que me hizo llorar a mí yo como de 8 años, fue que se murió el perrito del protagonista. Entonces eso me dio mucha pena. Pero ya cuando fui siendo adolescente llegaron las emociones más complejas, llegó el drama. Invisible, invisible fue el que les digo, porque se trata de eso, de cómo un niño se llega a la decisión de quitarse la vida teniendo 12 años por culpa de sus compañeros y por culpa también de las personas que no hicieron nada. Y ese tema me tocó no solamente por mí, sino por la impotencia de... Yo me acuerdo que cuando terminé el libro, fui donde mi mamá, la abracé y ella tuvo que abrazarme fuerte porque yo le decía, me da pena no poder ayudar a todas las personas que pasan por eso, que mientras yo estoy acá hay un montón de niños que están pasando por esto y me da pena, me da rabia no poder hacer nada. Que es por lo mismo que quiero estudiar psicología para ayudar a las personas. Entonces, últimamente ese fue el libro que más me ha hecho llorar, llorar, llorar por diversas razones y que más me marca hasta el día de hoy. Tú a través de esto, bueno, ya tú quieres ser un profesional de la salud mental, pero veo yo que tu principal motivación, por así decirlo,
es de prestar ayuda. Ujú. Esa es tu motivación principal, de prestar ayuda a través de lo que tú has vivido, lo que te ha Ajá, pasado, sí. etcétera, ¿ya? Entonces, es como también meterte en los problemas de las demás personas y cómo vas a lidiar con eso, porque igual algo se queda en uno. Sí, sí, yo cuando desde pequeño tuve lo de siempre de ser un como superhéroe, por así decirlo, que es lo que uno cuando es pequeño siempre quiere ser un superhéroe. Y bueno, con el tiempo se va pasando eso, pero en mí se quedó. Sé que obviamente no voy a volar como Superman, pero sí que puedo ayudar a las demás personas. Entonces, todo lo que hago, todo lo que hago es con el fin de ayudar. Si escribo historias es para que las personas puedan refugiarse en esas historias como yo lo hice. Si hago los videos que hago es para que las personas cuando lo vean lleguen en el momento justo. Si voy a estudiar psicología es para poder tener más conocimiento y poder entender la mente humana y ayudar. Y si también, por ejemplo, yo soy cristiano, eh, cuando conecto con Dios siempre le pido que me ayude, me dé discernimiento para ayudar a quienes pueda. Y con eso he ayudado también a mis amigos y todo. Y pienso ayudar desde todos esos puntos. Y como dice usted, algo se va a quedar en mí. Claro. Mi abuela, mi abuela materna cuando pequeño, cuando yo era pequeño, me decía que cuando a mí me pasaba algo, a ella se le arrugaba el corazón. Y yo como buen autista no entendía a qué se refería, cómo se le va a arrugar el corazón. Eh, pero cuando fui conociendo a mis amigos, fui conociendo sus historias de vida, las cosas por las que pasaban, entendía a lo que se refería mi abuela porque se me arrugaba el corazón de la pena y se quedaba en mí. Y se queda esa pena, esa preocupación, pero la forma que yo he encontrado de lidiar, de esa carga no esté conmigo, porque yo también tengo mis propias cargas como persona, Por es supuesto. entregárselo todo a Dios. Él dice, vengan a mí los que están cansados y trabajados y yo les daré descanso. Yo oro, le digo, les cuento, mis amigos están pasando por esto, ayúdalos, dame tranquilidad de saber que van a estar bien. Y yo tengo que estar, porque no es simplemente hablarlo y decirlo, sino también entregárselo de verdad y decirle, toma todo esto que estoy pasando, toma, yo sé que tú lo vas a solucionar. Y con eso he podido tener tranquilidad del lado espiritual y emocional. Y también cuando ya sea psicólogo, los psicólogos tenemos que ir al psicólogo. Tenemos que ir al psicólogo por eso mismo, porque estamos todo el día con Exacto. pacientes, problemas. Entonces, de esos dos lados, de la psicología y del Señor, es como yo logro y quiero seguir logrando, pese a los problemas de los demás, poder estar libre para seguir ayudando y yo estar bien y que no me pase nada. Benjamín, bueno, tú nos mencionabas ya hablando de lo que son los libros, que casi siempre cuando uno queda entusiasmado con el libro que está, oye, mira, lee este libro, oye, mira, y va donde uno, va donde el otro. Te quiero preguntar desde ahí, ¿tú relees tus libros o los libros que te han gustado? ¿Recomiendas la lectura? ¿Recomiendas el libro? Me hablas de tus redes sociales, ¿tú también ahí haces Ajá, recomendaciones? Sí, cuando era pequeño, bueno, mi familia nunca ha sido de una clase alta y los libros Ya. cuestan mucho dinero, demasiado, En algunos Chile es cuestan así. 30.000 pesos por encima. Y cuando yo era pequeño me gustaban mucho los libros, pero se me estaban acabando y no tenía por dónde conseguir. Al principio, y tengo que admitirlo, compraba libros piratas, Todos. pero me empecé a dar cuenta de que las hojas venían falladas, Sí. venían todo esto, y luego cuando fui escritor me di cuenta que comprar libros pirata era no valorar el trabajo del autor, porque el autor no recibe nada, y en Chile menos. Entonces, Ya hemos escuchado eso antes, sí. ya. Sí. Ya lo hemos Entonces, escuchado. yo mismo me prometí a mí mismo, como un código de nunca comprar libros pirata. Entonces, bueno, cuando era pequeño se me estaban acabando los libros y con mi mamá veíamos mucho booktube, que se llamaba en ese entonces, que eran los booktokers que recomendaban libros. Y yo le dije, y las editoriales les mandaban libros gratis para que los reseñaran y todo eso. Entonces yo le dije a mi mamá, yo quiero esto para llenar mi librero por completo. Así que mi mamá me apoyó en ese sueño y nos pusimos a grabar. Con su celular se ponía así, y yo enfrente me ponía a hablar del libro. El primero creo que fue el diario de Greg,
Y ahí fue pasando el tiempo, a la semana, al mes, creo que me contactó Editorial Zigzag y ahí me empezó a mandar libros. Y ahí fui yo recomendando libros, las lecturas que me gustaban. Eh, las personas siempre me decían que a todo le daba como 5 de 5 estrellas, que es la calificación máxima, pero yo decía, es lo que me gusta hacer. O sea, el libro me encantó, no... Ya. Si me encantó, le voy a poner la calificación que yo quiera. Entonces, en ese ámbito sí recomendaba muchos libros. Ya después cuando fui creciendo dejé ese canal de lado, dejé lo de recomendar libros y por lo general a la persona a la que le recomiendo libros es a mi mamá, porque como le gusta mucho leer, le recomiendo, le digo, este libro me gustó, yo creo que te va a gustar también. Y a mis amigos, a las personas, no les recomiendo libros porque no los veo interesados. Hay una única persona a la que sí le he recomendado libros y con la que sí he compartido un gusto por los libros, que es una amiga mía llamada Karina, que nos conocimos en mi anterior colegio y a ella sí le gusta harto leer, entonces con ella nos compartimos lecturas. Yo le presté un libro que fue el de It, entonces sí, me gusta recomendar libros, no a todos les puedo recomendar libros, pero a las personas que yo sé que les puede esta historia marcar, les digo como un libro en específico, digo, este te va a gustar, tienes que leerlo, para que tal vez lo marque de igual forma o más de lo que me marcó a mí. Hemos aprendido mucho de lo que tú estás diciendo. Y otra duda que me asalta a mí es, por ejemplo, cuando tú lees un libro, ya te va a gustar, pero hay otros que tú delante lo dijiste. Hay otros que por ningún motivo yo sigo leyendo. Por ningún motivo sigo leyendo. ¿Qué temática o qué tipo o de personaje el que a ti, por ejemplo, no te engancha, por así decirlo? No lo sé, la verdad. A veces depende. Creo que el mayor problema que he tenido no es la historia en sí, sino el cómo el autor la cuenta, cómo lo narra el autor. Porque hay autores que se van mucho a demasiadas descripciones. Describen todo, que si el pájaro voló a esta velocidad, o sea, parece ejercicio de matemática y de física que describe hasta la velocidad, todo. Entonces eso aburre y me imposibilita seguir leyendo. Hay personas que yo de verdad admiro mucho a esas personas que a pesar de que no les gusta algo, pueden seguir leyéndolo. Yo no, yo no. Si algo no me gusta, no puedo y si leo va a ser como por inercia y no voy a entender nada. Pero en sí no hay como un género en específico, porque me gusta todo tipo de libro porque siento que todo libro te puede enseñar. Creo que lo que depende es cómo el autor lo cuenta. Cómo lo cuenta. Ajá. Y el cómo maneja la historia. Benjamín, de tus libros, de los que tú has escrito, ¿tú te sientes como identificado con los personajes? Cuéntame un poquito más también una reseña de lo que es tu libro. He escrito varias historias, solo uno llegué a publicar, que es ese donde habitan los fantasmas. Este libro son varias historias cortas, bueno, cortas, no de una página o dos, sino de varias páginas, pero son relatos cortos, tienen un aire de suspenso, terror, thriller, pero también algunos te dejan una enseñanza. Al principio es como yo era un preadolescente y estaba descubriendo el mundo, estaba descubriéndome a mí mismo también, fue cambiando mi forma de narrar las historias. Entonces, en el principio de las primeras historias es puro terror y entre el final por ahí, las últimas historias que escribí tenían un toque como de terror, pero también una enseñanza. Y era como una sombra de lo que iba a ser en el futuro y de lo que me iba a dedicar en el futuro, que era a ayudar a las personas y dejar enseñanzas. Pero en sí son todas de terror. Tienen fantasmas, tienen personas locas, tienen asesinatos, misterio y esa narrativa de mantener en suspenso. Son distintos relatos con distintos protagonistas, mujeres, hombres, adolescentes, algunos adultos, y tocan diversos temas, como para gustos hay colores. Sí. Oye, Caro, ¿y a ti en la adolescencia ¿qué te gustó? Mira, algún libro? ¿Te marcó algún libro? Cuando Benjamín habló y justo mencionó un pájaro, yo me acordé del relato así como de mucho detalle. No sé si tú has leído Juan Salvador Gaviota. Me suena, soy malo por dar los nombres. Oye, ese libro para mí me marcó mucho, además que es la historia de una gaviota que busca su propio camino. Además, me hizo pensar mucho en la libertad que uno tiene cuando está en cuarto medio y con eso de ser tan auténtico. Sí, ese libro es de Richard
Bach, no sé cómo se pronuncia. Y claro, pues habla de un grupo, es como un libro metáfora, ¿me entendí? De lo que tú decías que no te gustaba interpretar, más o menos así, ¿ya? Con harto detalle. Con harto detalle. Entonces, un grupo de gaviotas y todo su único, digamos, didáctica del día era volar para cazar, para alimentarse, nada más. Pero había uno que no le gustaba eso y él decía, ¿cómo va a ser la vida esto? ¿Cómo todos los días? Entonces, él se empezó como a destacar del grupo y los demás se reían de él. Es un poco, ¿no es cierto?, lo que hemos estado conversando acerca de lo que a uno le gusta, de cumplir sus sueños, de estar ahí, ¿no es cierto?, presente y que alguien te apoye, porque tú, lo que has dicho, ha sido muy importante, tu familia. ¿Ya? Que una familia en torno a la lectura, eso también es un buen apoyo para lo que viene después. Entonces, ese libro, Juan Salvador Gaviota, sí, pues fue súper importante y hay datos súper importantes de que tú mencionabas la otra vez cuando conversábamos, que era de que fue rechazado muchas veces, ¿ya? Que no se interesaba en las editoriales por el libro, ¿ya? Y resulta que alguien, ¿no es cierto? Una editorial pequeña. Una editorial pequeña se fijó y explotó. Explotó, incluso después se hizo una película con la banda sonora, justamente basado, ¿no es cierto?, en lo que cuenta este libro de Juan Salvador Gaviota. No. Ese es uno de mis libros favoritos. Además que tiene la banda que había sido de Neil Diamond. Neil Diamond. Hoy estamos Diamond. haciendo retro, Benjamín pero no tiene mucho, idea. No tiene idea. Benjamín, sorry, se nos cayó el carnet. Estamos hablando de los años 70 y tanto por ahí, así que no. Pero muchos de nuestros podcast escuchas sí yo deben creo que a lo conocerlo. mejor, Sí. sí, es muy linda la banda sonora, muy linda. Sí. De los que te han hecho leer en la escuela, ¿hay alguno favorito que no sea de tus gustos, preferencias? Que tú hayas dicho, sí, este libro estuvo bueno. Como agua para chocolate. Ese me gusta, gustó? sí. ¿Te Me gustó? gustó harto. Ya. Con mis amigos sí, también nos gustó. Ya. Era distinto a lo que... me llamó mucho la atención el tema que trataba de una chica que por culpa de la tradición de su madre no podía ser libre, porque ella, como al ser la hija menor, tenía que encargarse de por vida de su madre y no tenía libertad alguna. Y también las hermanas también eran oprimidas y esa libertad y el cómo lo cuentan, y cómo la narración va contando las cosas, que pasa de un momento tenso a un momento romántico. Todo eso me divirtió harto. Me gustó harto también el tema, el cómo trataban ese tema. Entonces, no era algo como algo que había leído antes, como mi preferencia de gustos, pero sí es algo que al final me gustó harto, me llamó mucho la atención y al final algo que se quedó en mi memoria. Oye, ¿sabes tú que esa temática que ahí plantea, no sé, pues las que somos más antiguitas, ¿ya? Era así, pues. Mi mamá tenía esa mentalidad que la hija mujer, por así decirlo, se tenía que quedar soltera hasta el final para cuidar a los papás, entonces no tenía derecho a casarse, a enamorarse, a nada, ¿ya? Y ese libro, Como agua para chocolate, habla de eso, entonces... es eso un es libro bien conocido. Sí, pues hace poco la dio la HBO en serie lo dio, sí. Y hay Estamos recomendando ahora series. y una película también basada en el libro. Sí. Es que eso es lo que pasa, que al fin y al cabo también los libros después terminan siendo películas. Claro, pero ahí la visión del director de la película depende mucho de lo que va a mostrar del libro. Por eso los chiquillos cuando me dicen a mí, profe, hay películas, sí, pero no es igual. No es igual. No es igual. Jamás no es igual, será igual no a es un igual. libro. Yo siempre digo, chiquillos, yo mejor me quedo con el libro, porque la película depende de la mirada del director. Depende Y de la mirada. imaginación también, que también sí, depende de desarrolla. todo, de cada uno. Lo que te lleva el libro es lo bonito. Exactamente. El Oye, proceso. Benja, hablando de tus libros, aparte de este, ¿hay algún otro en producción, en que tú vayas a escribir, vayas a sacar? ¿Vas a seguir escribiendo? ¿Vas a seguir escribiendo? ¿Lo mostramos esto un poquito ahí o no? La verdad es que ¿O todavía no? siempre estoy creando historias, siempre en mi cabeza. Por más que no escriba, siempre estoy creando historias. Pero como últimamente, como por estos años, he estado con un poco de problemas emocionales, emociones por ahí, subiendo, bajando. No he podido, y he estado tratando de entenderme a mí mismo, nunca he podido volver a escribir como lo hacía cuando más pequeño y tenía más libre la cabeza,
Pero creo que lo de ser escritor nunca se va, es algo que no puedes escapar de eso, siempre está en ti, se vuelve parte de ti. Así que al final yo creo que siempre voy a volver a escribir y tarde o temprano voy a publicar algo. No sé de qué será, tal vez sea de fantasía, de romance, de terror, pero sé que volveré a escribir algo. Hay algunas ideas que tengo por ahí, pero prefiero no mencionar nada porque es mejor, los autores siempre preferimos mantenerlo en secreto hasta que lo tengamos listo. Ya. Pero sí, yo creo que tarde o temprano voy a publicar algo. No sé cuándo, pero tarde o Ya. temprano. Cosa de tiempo, Benjamín. Sí, Y sí. además que en cuarto medio todo está así a flor de piel, las emociones. Sí. Es el momento indicado para poder también escribir. Benjamín, te quiero agradecer el compartir con nosotras tu historia, tu talento y tu mirada de joven, porque ya se nos pasó a nosotras hace rato ese tipo de mirada, ¿cierto? No cualquiera escribe un libro a la edad que tú lo escribiste. Te felicitamos y de cierta forma también estamos orgullosas de ti. Sí, y muy orgulloso también porque te vinimos a descubrir como tarde, por así decirlo, en el colegio, ¿me entiendes tú? Entonces yo creo que, claro, también algo tiene que ver, ¿no es cierto?, con algo que nosotros tenemos que destacar, como tú, ¿no es cierto?, a personas que escriben, que están ahí con una motivación especial. Y ustedes que están en el otro lado, cuéntenos en los comentarios qué soñaban hacer en cuarto medio o qué libro leyeron. Además, síganos en nuestras redes sociales www.iquiquenaspodcast.cl. Mándennos un mensaje si quieren participar en el programa. Escríbanos a iquiquenaspodcast@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en una próxima edición de Lectura en Diálogo, tu podcast literario. Yo soy Carolina. Y yo soy Marina. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.